Cuando suena el timbre es el recreo, dice el hermano. Dios les bendiga, hermanos, muy buenos días. ¿Están contentos? Yo veo caras tristes aquí esta mañana, hermano. Usted debería de estar contento. David el salmista decía: y yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Amén, hermano. No solamente él se alegraba de estar en la casa de Dios, sino que se alegraba de escuchar que otros iban a la casa del Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a nuestra enseñanza, escuela dominical. Ahí en el libro de Génesis, por favor. Génesis capítulo 32. Génesis 32, por favor, hermanos. Versos del 1 al 20, lo vamos a leer de manera alternada. Y esta enseñanza, escuela dominical, hermanos, yo le he titulado la ofrenda que calmó la ira. A esta enseñanza, escuela dominical, yo le he titulado la ofrenda que calmó la ira. Génesis 32 del 1 al 20. Vamos a leerlo de manera alternada. ¿Ya lo tenemos, hermanos? ¿Están contentos? Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Y dice la Biblia: Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y tengo vacas, asnos, ovejas, y siervos y siervas. Y envió a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y durmió ahí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Y mandó al primero diciendo: si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo: ¿de quién eres? ¿Y dónde vas? ¿Y para qué es esto que llevas delante de ti? Mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo: conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallares. Todos, verso 20. Y diréis también: he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo: apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, después veré su rostro, quizás le seré acepto. Dice la escritura, hermanos, ahí en el versículo 14, dice, veamos, hermanos, la ofrenda que traía Jacob para Esaú. Ahorita vamos a ver parte de la historia, hermanos, cómo es que Esaú estaba molesto, Esaú estaba enojado con Jacob. Iban a tener un encuentro y lo que quería Jacob, hermanos, era apaciguar la ira de Esaú.
Y mire hermano, cuando su esposa está enojada y usted quiere reconciliar las cosas, ¿qué hace usted? Usted llega con un regalito. A veces se lo avienta en la cara, ¿verdad? Pero usted hace el intento de llevar, no sé, unas flores, un regalito, sacarle una sonrisa. ¿Por qué, hermanos? Porque la ofrenda apacigua la ira. Ahora veamos hermanos, la magnitud de la ofrenda. Dicen por ahí, hermanos, que hay un dicho que dicen, ¿verdad? Que de la medida del calibre es tu miedo. Entonces vemos aquí, hermanos, la ofrenda era grande, porque el temor que tenía, hermanos, Jacob para con Esaú era un temor grande. Le había hecho tantas cosas, y ahorita vamos a ir ahí a esa parte de la escritura, pero su temor era grande. Veamos la ofrenda, verso 14. ¿Qué le llevaba, hermanos? 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Y los entregó a sus siervos cada manada de por sí. Y dijo a sus siervos: pasar delante de mí y poner espacio entre manada y manada. Y mire nada más el verso 20. Y diréis también: he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo: apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro. Quizás, ¿qué dice? Le seré acepto. Dice Jacob, después de que él vea toda la ofrenda que yo le voy a dar, su rostro va a cambiar para conmigo. ¿Cuál era el propósito? El propósito de Jacob: ser acepto ante los ojos de Esaú. El tema yo le he titulado, hermanos, la ofrenda que calmó la ira. Vamos a orar, inclinemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojos. Amado Dios, Señor, te damos gracias, Señor, por el privilegio de estar aquí, Señor, tras este púlpito. Tu siervo, el pastor Lima, Señor, bendícelo, Señor, úsalo con poder donde quiera que esté predicando tu palabra, Señor, y permítenos en esta mañana, Señor, regocijarnos con tu palabra, entender, Señor, que la ofrenda, Señor, es lo más importante, Señor, para con tu pueblo, Señor, que podamos ofrendar nuestras vidas, Señor, para honra y gloria de tu nombre, y que seamos agradecidos con esa ofrenda grande que tú diste, Padre, tu Hijo Jesucristo en sacrificio por nuestros pecados. Padre, te amamos, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, hermanos, por favor. Ahí en el versículo 11, hermanos, en el versículo 11 dice la palabra de Dios, hermanos. Dice Jacob: líbreme ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú. ¿Qué dice, hermanos? Porque le temo. Porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Ahora, ¿por qué le tenía miedo, hermanos? Ahí en el libro de Génesis, capítulo 25, del 27 al 34, no vaya usted ahí, hermanos. Es cuando Esaú vende su primogenitura, se la vende a este Jacob. Ahora, ¿por qué se la vendió, hermanos? Todos lo sabemos: por un plato de lentejas. ¿Quiere ir ahí, hermanos? Vamos rápidamente, hermanos. Capítulo 25, hermanos. Capítulo 25, rápidamente. Es muy conocida esta parte de la escritura, hermanos, cuando vende su primogenitura. ¿Qué es primogenitura? Eran privilegios especiales que le pertenecían al primer hijo varón de una familia. ¿Qué fue lo que le cedió, hermanos? Su primogenitura, los privilegios especiales que le pertenecían al primer hijo varón de una familia. Tomó en poco su primogenitura, se la vendió por un simple plato de lentejas a este Esaú. Y dice la escritura en el verso 27 de capítulo 25: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo. Pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guisado rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró. ¿Y qué dice, hermanos? Y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan del guisado y de las lentejas,
Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Desde ese momento, hermanos, en el que Jacob vendió su primogenitura a Esaú, ya empezó a haber ahí una enemistad. Porque mire, hermano, él sabía que la primogenitura eran privilegios especiales que le correspondían a él porque era el hijo varón, el mayor. Por lo tanto, me imagino después de que se comió esas lentejas, después de que saboreó ese guisado rojo, al otro día me imagino, se puso a pensar, ¿qué hice? ¿Qué fue lo que hice? Cedí mi primogenitura a mi hermano. Y desde ese momento lo empezó a ver con malos ojos. Ya no había una buena relación. Esaú se dio a su hermano Jacob este derecho por un plato de lentejas. Esto ocasionó una enemistad. Vaya conmigo a capítulo 27, versículos del 1 al 41. ¿Lo tenemos ahí, hermanos? Dice la escritura: aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, yo soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo: tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de ahí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre: he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso, y yo lampiño. Quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en las manos de Jacob su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo: padre mío. E Isaac respondió: heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa, para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió. ¿Qué respondió Jacob, hermanos? Yo soy. Dijo también: acércamela y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó e Isaac comió. Le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo, diciendo: mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvate pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos,
y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. E hizo él también guisados y trajo a su padre y le dijo: levántate mi padre, levántese mi padre, y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo caza y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me has suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú la voz y lloró. Entonces Isaac su padre habló y le dijo: he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra, y el rocío de los cielos de arriba. Y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Y sucederá, cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. Versículo 41, léalo conmigo, 2, 3. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. La ira de Esaú era grande en contra de su hermano Jacob, puesto que quería matarlo. Y es por eso, hermanos, que este Jacob andaba huyendo. Andaba huyendo, hermanos. Así es, dice el versículo 42, hermanos. Fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, que dice, hermanos: levántate y huye a la casa de Labán mi hermano en Harán. Y es por eso, hermanos, que este Jacob andaba huyendo de Esaú. ¿Por qué? Porque le tenía miedo, porque había una enemistad entre ellos. Ahora, ¿por qué te leo esto, hermanos? Así exactamente vive el hombre sin Cristo. Vive huyendo de la presencia de Dios por su pecado, por su iniquidad. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El hombre busca fama, busca dinero, poder, placer sexual, pero no busca a Dios. Huye de la presencia de Dios. Hay una enemistad, hermano. Hay una enemistad entre el hombre y Dios por el pecado. ¿Sí recuerda usted, hermano, cuando aconteció que murió el rico y murió también Lázaro? Y la Biblia nos dice, hermanos, que ese hombre rico le dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Y Abraham, ¿qué le dijo? Hay una gran cima, está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que tú no puedes pasar para acá, ni Lázaro puede pasar para allá. Esa cima, hermanos, esa cima es el pecado del hombre. Hay una cima grande, hermanos, que impide que el hombre tenga salvación por sus propios medios. Y esa cima se llama el pecado. Y el pecado, hermanos, el pecado es rebeldía en contra de Dios. El pecado impide que el ser humano, hermanos, entre a la presencia de Dios.
¿Qué es lo que hace el pecado, hermanos? El pecado, hermanos, es una enemistad entre el hombre y Dios. Amén, hermanos. Dice la Biblia que Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Todos los días Dios está airado contra el impío por su pecado. Dice la Escritura, si no se arrepiente, Él afilará su espada. Mire, vaya conmigo por favor ahí al libro de los Salmos capítulo 7, no pierda su lugar en Génesis. Veamos, hermanos, qué era lo que sucedía. Y hermanos, no podía ver cara a cara Jacob a su hermano Esaú. Había una enemistad grande, había pleito ahí, hermano. Le tenía miedo. Mire, hermano, el ser humano tiene una religión, pero en realidad al ser humano le da miedo entrar a la presencia de Dios. ¿Por qué? Por su pecado. Dice la Escritura ahí en el capítulo 7 de los Salmos, versículo 11. ¿Lo tenemos ahí, hermanos? Dice la Escritura, Dios es justo y Dios está airado contra el impío. ¿Qué dice, hermanos? Todos los días. Verso 12 dice, si no se arrepiente, Él afilará su espada. ¿Sabe usted qué era lo que necesitaba, hermanos, este Jacob para poder estar bien con su hermano Esaú? Necesitaba un arrepentimiento. Cuando él se dio cuenta que tenía que salir, dice, me va a herir la madre con todos los hijos. Ahora, tenía un titipuchal de chamacos, tenía hartos hijos. Por lógica, iba caminando, iba a llegar a ese lugar, llevaba a sus esposas, a sus hijos, tenía miedo, tenía temor. Ahora, ¿qué fue lo que hubo? ¿Qué fue lo que sucedió en su corazón, hermano? Hubo un arrepentimiento por todo el daño que había causado a su hermano. Y ese arrepentimiento, hermanos, lo llevó a hacer una ofrenda, un presente para su hermano. Hermano, el ser humano, dice la Escritura, que el ser humano, el hombre sin Cristo, hermanos, está en enemistad con Dios. Es necesaria una ofrenda para poder estar delante de la presencia de Dios sin ningún problema. Amén, hermanos. Dice la Escritura, hermanos, si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco. Y que dice, hermanos, y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Así como Esaú estaba airado contra Jacob y quería matarlo, así Dios está airado con el pecador que no le busca y tiene para él un infierno ardiente para atormentarlo. Porque ¿sabía usted, hermano, que el infierno no es la muerte segunda? Apocalipsis 21:8 dice que los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El infierno no es muerte segunda. El infierno es un lugar de tormento donde el gusano no muere y la llama nunca se apaga. ¿Y sabe usted qué es lo que Dios tiene preparado para aquel pecador que no se arrepiente, hermanos? Tiene preparado ese lugar llamado el infierno. Es por eso que ese hombre rico decía, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Era un tormento para Jacob saber que se iba a encontrar con su hermano Esaú. Dice la Escritura que le tenía miedo. Mira, hermano, usted no puede hablar del infierno allá afuera. Mira, hay personas que cuando escuchan que le estamos hablando del infierno a los niños, la gente se enoja. Lárguese de aquí. Deje de estar espantando a los niños con ese lugar llamado el infierno. Ese lugar no existe. El infierno es literal. El infierno es real. Jesús dijo que el infierno es un lugar de tormento donde el gusano no muere y la llama nunca se apaga. Yo le digo a la gente, si usted cree en Jesús, sí, yo creo en Jesús. Si el infierno no existiera, Jesús fue el peor de los mentirosos. El infierno es real, el infierno existe. Usted debe de creer que el infierno existe porque usted dice que cree en Jesús. Ahora, si usted cree en Jesús, usted tiene que creerle a Jesús. Amén, hermanos. Ese pavor, hermanos, ese temor que tenía Jacob de enfrentarse con su hermano Esaú por todo el daño que le había hecho, es ese temor, hermanos, ese pavor que tiene el hombre de estar ante la presencia de Dios por todo lo que ha hecho en su vida, por todo el pecado, hermanos, que ha cometido.
Así como Esaú estaba airado contra Jacob y quería matarlo, así Dios está airado con el pecador que no le busca y tiene para él un infierno ardiente para atormentarlo. Dice la Escritura en el libro de Proverbios, vaya conmigo por favor. Proverbios en el capítulo 21. Verso 14. ¿Lo tenemos? Dice la Escritura, vamos a leerlo juntos, 2, 3. La dádiva en secreto calma el furor, y el don en el seno la fuerte ira. La dádiva en secreto calma el furor, y el don en el seno la fuerte ira. En la cultura judía se acostumbraba a dar ofrendas como regalo para calmar la ira de la persona que había sido grandemente ofendida. Fue exactamente lo que hizo Jacob. Dio una generosa ofrenda a Esaú, su hermano, para calmar su ira y que lo dejara vivir. Regresemos a capítulo 32, hermanos. Eso fue exactamente lo que hizo, hermanos, este Jacob. Calmar la ira de su hermano, y le mandó, hermanos, una generosa ofrenda, hermanos. Capítulo 3, versículo 13 de capítulo 32. Y durmió ahí aquella noche y tomó de lo que le envió de la mano un presente para su hermano Esaú. Verso 14 dice ahí la Biblia, hermanos: 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Y lo entregó a sus siervos, cada manada por sí, de por sí. Y dijo a sus siervos: pasar delante de mí y poner espacio entre manada y manada. ¿Puede usted imaginarse, hermano, esta ofrenda? Todo el animalero ahí, hermano, y la llevaba de delante, hermanos. Esaú iba atrás, Jacob iba atrás, y toda la animalada, hermanos, iba adelante con sus siervos. ¿Qué era lo primero que se iba a encontrar Esaú, hermanos? Pues toda la animalada. La ofrenda iba, ¿por qué, hermanos? Por delante. Amén. Cuando Esaú encontraba la primera manada y el siervo: ¿qué? ¿Y todo este animalero de quién es? Es de tu hermano Esaú. Y se fue encontrando, hermanos, toda la animalada. Por lo tanto, cuando llegó con Jacob, hermano, ya iba con una sonrisa. Ya iba contento, hermano, por toda la ofrenda que le había dado. Dice la Escritura, vamos a adelantarnos ahí un poquito, en el versículo 18: entonces dirás: es un presente de tu siervo Jacob que envía a mi señor Esaú. Y aquí también él viene tras nosotros. Mandó también al segundo y al tercero, y a todos los que iban tras aquella manada, diciendo: conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallares. Y diréis también: he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo: apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro. Quizás, que dice, hermanos, le seré acepto. Con esta ofrenda Jacob apaciguó la ira de Esaú y ya no lo mató. Fue aceptado por su hermano, hermanos. Vean ahí capítulo 33 del 1 al 11. Alzando Jacob sus ojos, miró, y aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas, y puso las siervas y sus niños delante. Luego Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. ¿Se dio cuenta, hermano? Echó a los niños y a las mujeres por delante, y él hasta atrás. Abusado, ¿verdad? Verso 4. Pero Esaú corrió a encontrarlo y lo mató. ¿Qué dice ahí, hermanos? Y lo abrazó. ¿Se da cuenta, hermanos? Lo que hizo la ofrenda apaciguó la ira de Esaú. La ofrenda. Verso 4. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello y le besó y lloró. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños y dijo: ¿quiénes son estos?
Y él respondió: son los niños que Dios ha dado a tu siervo. No había tele en ese entonces, hermano. Hartos chamacos tenía, hermanos, dice la escritura, hermanos. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Y Esaú dijo: ¿qué te propones con todos estos grupos que has encontrado, que he encontrado? Y Jacob respondió: el hallar gracia en los ojos de mi Señor. ¿Qué es lo que te propones? ¿Cuál es el propósito por el cual me enviaste toda esta animalada y a tus siervos? Pues mi propósito es hallar gracia ante tus ojos, hallar tu favor, hallar tu perdón. Amén, hermanos. Y Esaú dijo: ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió: el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Y dijo Esaú, ¿qué dijo, hermanos? Suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob: no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios. Pues que con tanto favor me has, ¿qué dice, hermanos? Me has recibido. Acepta, te ruego mi presente, te ruego mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced. Y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaú, ¿qué dice, hermanos? Lo tomó. ¿Sabe usted qué es esto, hermanos? Esto es propiciación. Propiciación en la Biblia, hermanos, es una ofrenda que calma la ira. Esto que hizo, hermanos, fue una propiciación. Número uno, hermanos, el Señor Jesucristo es la ofrenda que calmó la ira de Dios contra el mundo pecador. Ahí en primer libro de Juan, hermanos, primera de Juan, primera de Juan, capítulo 2, verso 2. ¿Por qué le dimos toda esta historia, hermanos? Porque hay una analogía muy importante, hermanos, que yo quiero mostrarle en esta mañana. Primera de Juan, hermanos, capítulo 2, verso 2. ¿Lo tenemos ahí, hermanos? Verso 1 y 2. Dice la escritura: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Dios está airado con el pecador todos los días. Pero si el pecador acepta a Jesucristo como su Salvador personal, esa ira es apaciguada para con ese pecador que acepta a Cristo Jesús. Porque el Señor Jesucristo, hermanos, es esa ofrenda. Amén. Es la ofrenda. Dios, hermanos, permitió que Jesucristo fuere a la cruz del Calvario. Jesús es esa ofrenda. Ahí en el libro de Hebreos capítulo 5, hermanos, vaya conmigo. Hebreos 5. Cinco, 7. ¿Lo tenemos? Dice la escritura: y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar. Pregunta, hermanos, ¿lo libró de la cruz? No lo libró. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado solo? Porque era la ofrenda. Porque Él era la ofrenda. Y con esa ofrenda se apaciguaría la ira de Dios en contra del pecador. Amén, hermanos. Jesucristo es esa ofrenda. Dice la escritura en Levítico capítulo 16. Acompáñeme ahí a Levítico capítulo 16. 14 al 17 dice la Biblia acerca de los sacrificios.
Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Verso 16. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación, que dice, por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. La palabra propiciación se deriva de propiciatorio, que era la tapa del arca del pacto, donde rociaban la sangre de un becerro para el perdón de los pecados, hermanos. Dice la escritura, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, para limpiar nuestras conciencias de obras muertas, hermano. Jesús es esa ofrenda. Jesús es la ofrenda que se ofreció para calmar la ira de Dios, hermanos, por el pecado de toda la humanidad. Por eso, hermanos, que mire, hermano, la religión nos salva. La iglesia bautista fundamental independiente nos salva. ¿Sabe usted qué es lo que salva? La fe en el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Qué fue lo que hizo Jacob, hermanos, para apaciguar la ira de su hermano Esaú? Mandó una ofrenda. ¿Qué fue lo que hizo Jesús, hermanos, para apaciguar la ira de Dios? Se dio en ofrenda, se dio en sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Mire, hermano, hay mucha gente, hermanos, que dice, no, es que mi religión, es que yo no puedo dejar mi religión, es que en esa religión yo nací, en esa religión me criaron mis padres, yo no puedo cambiar de religión. Hermano, la salvación no viene por medio de una religión. La salvación viene por medio de la fe en la preciosa sangre del Señor Jesucristo. La Biblia no es una religión. Romanos capítulo 3, vaya conmigo, por favor. Romanos capítulo 3. ¿Lo tenemos ahí, hermanos? Versos 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice todos, hermanos. Toda la raza humana pecadora está destituida de la presencia de Dios, hermanos. Nuestro pecado, hermanos, es esa barrera que impide que el hombre llegue a la presencia de Dios. Hay personas que dicen que Jesús murió para que no vayamos al infierno. Jesús murió por nuestros pecados, los cuales nos condenan a las llamas eternas del infierno. Porque nuestro pecado, hermanos, es lo que nos condena a las llamas eternas del infierno. Por cuanto todos pecaron, dice la Escritura, y están destituidos. Y están, tiempo que, hermanos, presente. El pecador, hermanos, está destituido de la presencia de Dios. Hay una enemistad, hay un pleito, hermanos, como el que Jacob tenía contra su hermano Esaú. Había un temor de estar frente a él, hermano. El mayor temor que tiene el hombre, hermanos, es estar en la presencia de Dios. Tiene miedo, hermanos. Estamos llevando al hospital a un hermano que estamos cuidando, hermanos. Hermano Román, lo estamos llevando al hospital. Tiene el hermano un tumor. Estábamos ahí en el hospital, hermanos. El hermano pasó a que le hicieran una biopsia. Y me acerqué a una hermana, una mujer, 80 años de edad, hermanos. Ella tiene cáncer, le extirparon un seno. Y después de 2 años ese cáncer contaminó su pulmón. Le iban a hacer estudios. Me acerqué a ella, le di un folleto. Cuando yo le di el folleto, su esposo, hermanos, malhumorado, venían desde Hidalgo hasta el Hospital Juárez,
Me imagino que desvelado, malhumorado. Movió la cabeza el hombre, se levantó y se fue. Y yo comencé a testificarle a esta reina. Y le di el plan de la salvación. Después que le di el plan de salvación a reina, comenzó a llorar, pero a reír. Salían lágrimas y reía. Y le dije, ¿pasa algo, reina? Dice, en la mañana, hoy en la mañana yo me levanté a las 4 de la mañana para bañarme, venir al hospital. Y algo me decía dentro de mí, yo voy a morir algún día. Todo eso de las quimioterapias y nada más es darle largas a la vida, y tarde o temprano yo voy a morir. Y yo me preguntaba, ¿habrá vida después de la muerte? Y ahí quedaba mi pregunta. Pero el día de hoy usted me acaba de aclarar esa duda. Ahora yo sé que el día que yo muera hay un lugar donde yo voy a estar por toda la eternidad. Y yo se lo dije ahí, mire, ¿sabe qué? Alguien se ofreció por nosotros. Se llama Jesucristo. No fue María, no fue San Judas Tadeo, fue el Señor Jesucristo. Dice la Escritura, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, que dice ahí, hermanos, gratuitamente. Amén. Gratuitamente, amén. Gratis, hermano. Gratis, decía un hombre, hermanos, un evangélico en un hospital. Estábamos ganando almas y ese evangélico agarra su Biblia, hermanos, y dice, ustedes son los que andan predicando el evangelio barato, ¿verdad? Digo, ¿por qué barato? Dice, porque ustedes creen que con una simple y sencilla oracioncilla la gente va a ser salva. Dejen de mentirle a la gente. Le digo, mira, ¿sabes qué? Ni siquiera es barato, es gratuito. Ni siquiera es barato, es gratuito. Y la Biblia lo dice. Dice la palabra del Señor ahí, hermanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Qué es lo que quería? ¿Qué es lo que quería hallar, hermanos, Jacob delante de Esaú? Que dijo, ¿y para qué todo esto? ¿Para qué todos estos animales? ¿Qué le dijo? Porque quiero hallar gracia. Quiero hallar gracia delante de ti. Quiero hallar tu favor. Y sabe usted una cosa, hermano, el pecador merece las llamas eternas del infierno, pero a través de la fe en el Señor Jesucristo hallamos gracia ante los ojos de Dios. Usted y yo merecemos el infierno, pero la gracia de Dios, hermanos, nos justifica delante de Dios. Dice la Biblia, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Él es la ofrenda. Amén. Luego dice el verso 25, a quien Dios puso. No puso a María. Pues, ay, es que mamita María, si yo le pido a María, ella va y le dice a Jesús, y Jesús, no, eso no dice la Biblia. A quien Dios puso. ¿Quién puso a Jesús en la cruz del Calvario? Dios lo puso. A quien Dios puso, dice la Escritura, como propiciación, como ofrenda, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado, que dice, hermanos, por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Por qué cree usted que dice ahí los pasados, hermano? Porque nuestros pecados pasados eran los que nos condenaban a las llamas eternas del infierno. Nuestros pecados presentes y los futuros ya no nos condenan, hermano, porque Jesús pagó nuestra deuda de pecado. Vamos a dar cuentas delante de Dios, dice Pablo, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que recibamos según lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo, dice la Biblia. Dice la palabra del Señor en el versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Jacob dio a Esaú para calmar su ira 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas, 10 novillos, 20 asnas y 10 borriscos, y la ira de Esaú fue apaciguada totalmente. El Señor Jesucristo ofrendó. Dios
permitió que Jesucristo fuera a la cruz del Calvario para apaciguar la ira ocasionada por el pecado en la mente y en el corazón de Dios. Hebreos 10, hermanos. Hebreos 10. Es por eso que Pedro dijo, hermanos, Jesús es la piedra reprobada por los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Porque Jesús es el único que ha sido ofrecido para el perdón de nuestros pecados. Versículo 11, capítulo 10 de Hebreos. Y ciertamente todo sacerdote en la misa está día tras... Mira, hermano, cuando el sacerdote agarra la oblea o la hostia, hermanos, y la quiebra por la mitad, ¿sabe usted qué dice el sacerdote? Este es el cuerpo de Cristo. ¡Pras! La quiebra. ¿Sabe qué es eso, hermano? Es un sacrificio que ellos le llaman la transustanciación. Y se la pone la gente. Y dice la Biblia que día tras día ministrando los mismos sacrificios que nunca pueden limpiar los pecados. Nunca, hermano. Dice la palabra del Señor, versículo 11. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Nunca pueden quitar los pecados. ¿Cuántas veces te comulgaste? Te confesaste y comulgaste y no pasaba nada. Puede salir una persona de ahí de la iglesia y que acaba de comulgar y que acaba de confesarse, y tú le preguntas: si murieras el día de hoy, ¿estarías 100% seguro de ir al cielo? Dice no. ¿Por qué, hermano? Porque esos sacrificios no pueden. No tienen el poder, es necesaria una ofrenda. Amén. Dice la escritura, pero Cristo, versículo 12, léalo conmigo, fuerte, 2, 3. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una sola ofrenda, porque con tan solo una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. Por eso es que usted y yo tenemos vida eterna, hermanos. Porque la ofrenda de Jesucristo, hermanos, nos dio vida eterna. ¿Cuándo se acaba la vida eterna, hermanos? Nunca. Es vida eterna en Cristo Jesús. Número 2, hermanos, todo el ser humano tiene derecho a saber que Jesús es la propiciación por sus pecados. Todo el ser humano tiene derecho a saberlo. Y la responsabilidad de hacérselos saber es de los cristianos. Es de nosotros, hermanos. Porque ahorita se puede decir: levante la mano quien está 100% seguro de ir al cielo, y levantamos nuestras manos contentos, gozosos. Pero allá afuera hay quienes no saben, hermano. Allá afuera hay gente que no sabe, y alguien tiene la responsabilidad de hacérselo saber, y es usted, soy yo. Tenemos que, mira, hermano, tenemos que predicarle a la gente del amor de Cristo. No le digas a tus familiares: quita esos monos, son del diablo. No, hermano, si no lo has ganado para Cristo, ¿cómo le vas a decir esas cosas? Te va a odiar, te va a decir: lárgate de mi casa. No, mejor háblale del amor de Cristo. Háblale de la ofrenda que apaciguó la ira de Dios. Segunda a los Corintios, vaya conmigo. ¿Tenemos tiempo todavía, hermano? Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, 17 al 21. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice la palabra del Señor: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Por qué somos nuevas criaturas, hermano? Por una ofrenda. Esa ofrenda, hermanos, de Jesús en la cruz del Calvario
donde derramó hasta la última gota de su sangre. Cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Él y lo aceptamos como nuestro Salvador personal, dice la Biblia, hermanos, Juan capítulo 3, hermanos, que nacimos de nuevo. Somos nuevas criaturas. Dice la Biblia, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de ¿qué, hermanos? De la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y que dice, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nos encargó. La iglesia local tiene la responsabilidad de hacerle saber al pecador que la sangre de Cristo fue la ofrenda que calmó la ira de Dios sobre el hombre, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El pecador no puede reconciliarse con Dios sin antes calmar su ira. Las obras buenas del hombre no son suficientes, ni mucho menos pueden calmar la ira. La Biblia dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como un trapo de inmundicia. Lo bueno que sea el hombre no puede calmar la ira de Dios. Solamente la ofrenda de Cristo, primera de Pedro 1:18, solamente la ofrenda de Cristo en la cruz del Calvario pudo calmar la ira de Dios. Primera de Pedro 1:18, hermanos, por favor. 2 versículos más y terminamos. Verso 18. Estamos ahí, hermanos. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, verso 19, todos, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La sangre de Jesucristo, hermanos. La historia de Esaú y Jacob nos ayuda a ilustrar esa doctrina de la justificación y propiciación. Esaú representa a Dios, la parte ofendida. Jacob representa a la raza humana pecadora, y todos los animales que entregó Jacob a Esaú representan al Señor Jesucristo, la ofrenda que apaciguó la ira de Dios por el pecado. Juan 3:36 dice la escritura en Juan 3:36, el que cree, vaya conmigo por favor, vaya conmigo, vamos a ver este último versículo, lo confundí con primera de Juan. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Qué es lo que provoca, hermano? Escuche esto. ¿Qué es lo que provoca que el hombre rehúse creer en Jesús? La religión. La religión nos salva. La religión nos salva. El que cree en el Hijo, porque Él es la ofrenda, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Amado Dios, Señor, gracias te damos por la enseñanza de tu palabra, Señor. Te pido por favor, Señor, que la mente, el corazón de tu pueblo, Señor, haya estado receptivo a la enseñanza de tu palabra. Que podamos entender, mi Dios, que hemos sido rescatados por esa preciosa ofrenda, pero que alguien más necesita saberlo y nos has encargado ese ministerio, llevar a los perdidos el Evangelio. En el nombre de Cristo Jesús damos gracias. Amén.